Someto a la consideración del doctor Cáceres lo siguiente. La academia dice que seducir es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Lipovetsky a este propósito manifiesta que en lugar de hablar de seducción, debiéramos hablar de sexducción, ¿no? Y entonces desarrolla este asunto de la sexducción, ¿no? Y lo encuadra, como creo que es el hecho, ¿no? Que como factor social y provocativo, el sexo, como factor social y provocativo y como manifestación de la contracultura, ¿no? Se manifiesta ya ostensiblemente en la década de 1960. Y luego, por supuesto, va en incremento, ¿no? Hasta alcanzar, pues, esta forma de striptease generalizado, ¿no? Que todos podemos comprobar fácilmente. Pero yo digo, no, para que la provocación sexual obre eficazmente, tiene que haber dimorfismo sexual. Es decir, el macho y la hembra tienen que ser notoriamente diferentes y tienen que tener aspectos distintos. Y acá estamos asistiendo a una creciente despolarización sexual y a un incremento cada vez mayor de estas formas intermedias. Esta última manifestación de la metrosexualidad viene a sumarse a estas formas intermedias. Entonces, nuestra especie no es cada vez más dimorfa, sino cada vez menos dimorfa, ¿no? Entonces es una cosa que se está dibujando, una cosa indistinta. Entonces, así, ¿qué posibilidades hay de interrelacionarse bien sexualmente el macho y la hembra en nuestra especie, no? ¿Qué consideraciones le...? Yo comparto con usted no solamente esta afirmación, sino esta preocupación. Si quisiéramos extender el concepto de democracia a esos niveles, podríamos estar contentos y alegres diciendo que se democratiza todo y que todos somos iguales, pero no hay peor forma que ser iguales que hacer iguales a los que no lo son. Claro. Por lo tanto, si bien es cierto la palabra seducción tiene pues otras entradas y otras salidas que no sean solo las sexuales, sin duda los políticos lo saben cuando seducen para adquirir votos de sus electores. Sin embargo, creo que caminamos, y no sé si el término sea adecuado al decir caminar, a una involución de las diferencias. Y esa involución va a llegar a tal nivel, si seguimos en este camino, que bastaría estar frente a un espejo para ver una mujer en la imagen de un hombre y un hombre en la imagen de una mujer. Creo que es necesario señalar esas diferencias para poder tener cierto atractivo. Y no, la noticia no es nueva. Sabe usted, como lo saben los que conocen, que Platón estableció que los seres humanos venimos de una misma matriz, somos hombres y mujeres, pero que Zeus, en el caso de él, los separa para ir a buscar su otra mitad, y por lo tanto hay que buscar la mitad complementaria. Es cierto que tenemos que recurrir a las realidades de la homosexualidad y hasta la de la bisexualidad, pero sin duda la generalidad no es esa. Y con el mayor respeto a las personas que ejercen este tipo de conducta homosexual, homofílica, pero sin duda entre ellos también tiene que haber ciertas diferencias. Usted sabe que no es fácil encontrar dos homosexuales de la misma edad, o de los mismos rasgos físicos. Siempre uno busca una diferencia. Y esto creo que no permite decir que la evolución en el terreno sexual y en otros sea hacia la perfección. Me parece que estamos deteriorándonos. Ahora también el asunto se conexiona con el hecho que yo he subrayado aquí, que nuestra especie en realidad solamente tiene un software, un programa para la reproducción, pero no tiene un programa para el erotismo, y ese programa tendremos que cada cual, ¿no es cierto?, elaborarlo, desenvolverlo, perfeccionarlo, etc. Los animales son instintivos, el instinto, digamos, es poco plástico, poco maleable, pero es más seguro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos inteligencia, dicen que tenemos. Entonces la inteligencia ya introduce el elemento de la idea, y la idea, ¿no?, el concepto, y el concepto el otro concepto, entonces viene la duda, en fin, todo el problema de la inteligencia superior. Todo el erotismo en esta medida es una artificialeza, ¿no? Tiene una base de naturaleza, evidentemente, pero es una creación humana, y creo que en esa medida
puede ser muy rica y puede ser muy extensa. Pero lo que ahora se observa es, digamos, más bien un achatamiento, ¿no? Es decir, una ramplonización, ¿no? Una vulgaridad creciente. Y no hay un trabajo fino, ¿no? Sino de lo que se trata es de mostrar todo, de exhibir todo, ¿no? De que yo lo consumo todo, de que yo hago todo, ¿no? Entonces hay un afán holístico, pero mal entendido, pésimamente entendido, porque entonces entra lo bueno, lo malo, lo feo, todo, ¿no? Sin ningún tamiz. Yo me he permitido recomendar una palabra, deben haber otras, que señala, en primer lugar, yo creo en que el ser humano tiene inteligencia, como la tienen los animales. El ser humano tiene una inteligencia superior, pero es inteligencia no solo en el concepto de resolver problemas y de adaptarse, sino en aplicar esa inteligencia en provecho de uno y de los demás. Lamentablemente, como ocurre en el caso de los psicópatas, que son inteligentes según la definición académica, esa inteligencia está en provecho de él mismo y no de la sociedad donde se vive. La inteligencia tiene que servirnos para objetivos constructivos, evolutivos, positivos, de desarrollo humano y social y espiritual. Yo introduzco la palabra exteligencia para el uso de esta capacidad del pensamiento para fines egoístas, destructivos, como la diferencia que hay entre agresividad y violencia, lo hay entre inteligencia y exteligencia. Lamentablemente pareciera ser que el desarrollo de esta capacidad, y vamos a utilizar un epónimo volteriano, ha hecho que, como dice el título de un libro, de los discípulos de Voltaire hayan nacido y nazcan cada vez más bastardos de Voltaire. Por lo tanto, el desarrollo de la inteligencia ha descuidado otras capacidades. Vamos a decir que el hombre es una serie de rasgos físicos, somáticos, mentales, sociales y espirituales. El hombre ha descuidado en su evolución, creo yo, el desarrollo de estas otras actividades que requieren tanto más cuidado, por ejemplo los valores, y por supuesto la creación de algo que haga del Homo sapiens el Homo sapientissimus, al que debe llegar a ser. Ha predominado la medianía y una mediocracia escandalosa que con el concepto de democracia ha permitido el ingreso a la élite de una serie de personajes que no son nada representativos de esta cadena evolutiva. Y ahora ocurre que las moscas tienen razón. Coma basura porque 100.000 millones de moscas lo recomiendan. Vamos a hacer aquí un primer corte y luego retomaremos este diálogo. Aquí en el intermedio el doctor Cáceres fuera de cámara me decía que hay una consecuencia terrible de este desnudamiento cada vez mayor y absolutamente colectivo que se echa de ver, y creo que se echa de ver muchísimo en las sociedades occidentales, ¿no? Esto favorece la involución y además termina de estragar el gusto, ¿no? Sí, sin duda cada uno de nosotros tiene una, permítame el término que de repente a lo mejor necesita explicarlo, de criptomnesia, ¿no? De una memoria arcaica, oculta, que necesitamos guardarla inclusive para nosotros mismos, no solo para recordar lo malo que hemos hecho o que hemos recibido, sino para perfeccionarlo. Entonces es importante guardar en este arcano lo que es misterioso, íntimo, pudoroso. Pero si alguien viene y se atreve a sacarlo, a exteriorizarlo, a desnudarlo, ¿qué nos queda? Y en ese afán mezquino de averiguar la intimidad de la gente, incluyendo en los programas de televisión, de radio, de prensa, nos quitan todo. Entonces ya no hay nada por descubrir, es un desnudamiento. Alguien dirá que bueno, volvemos al paraíso terrenal, pero en ese afán también volvemos pues a pensar que el ser humano es el producto de un barro al que se le dio un soplo divino y se lo hizo lo que es. Si venimos en ese camino, bueno, tendremos que tomar orina, comer excrementos y comernos nosotros a unos a otros, porque el canibalismo es bueno. Entonces, esta exteriorización del canibalismo es bueno. Entonces,
esta exteriorización de lo íntimo, de lo que cada uno debe guardar como misterioso, porque en última instancia el sexo no solo es aventura, es también misterio. Mira, a propósito, doctor Cáceres, esto de acá es extrasexológico, aunque también puede tener aplicaciones sexológicas. ¿Cómo se explica usted que un líquido excrementicio como la orina se use ahora y se ingiera y se haga terapia con orina? Por 3 razones. Primero, porque la gente cree que lo que se usó hace 5.000 años sigue siendo bueno, ¿no? Entonces, en este terreno involucionamos hasta etapas, pues, en donde seguramente vamos a tener que comernos unos a otros. Segundo, porque la medicina no está llegando a las comunidades en la forma como debiera hacerse, clara, precisa, oportuna. Esta medicina occidental que ha llegado a tener tantos logros, no solamente la píldora anticonceptiva, los productos para la disfunción eréctil, las curaciones de varias variedades de cáncer, todo esto representa el nivel de vida que llega, pues antes a los 50 años la gente estaba muerta, ¿no? Ahora hay gente que llega hasta los 100 años y saludable. Entonces todo esto no está al alcance del consumidor ordinario. Y tercero, porque hay gente interesada en mantenernos en el oscurantismo. Hay gente que no quiere que el personaje de Platón salga de su caverna. Hay gente que no quiere que las personas vean el sol. Y cuando uno les dice, no, que el eclipse no es un fenómeno divino, sino astrológico, vienen con hacha, vienen con piedras. Entonces quieren mantener a la comunidad en el rebaño obediente, sometido, descerebrado. Entonces, tomemos orina sin saber que el organismo se deshace de este producto que no le sirve. Si los riñones están funcionando bien, tienen que botar lo inservible. ¿Cómo puede usted recoger eso? Entonces recoja la basura que usted bota para volver a alimentarse con ella. Y en ese plano, ahora es la orina, después será el excremento. ¿Por qué no utilizan el semen como medicación adecuada? Se recicla la basura, Sí, bueno, se lo reciclan para otros productos, no para comerlo uno mismo. Y finalmente, estamos, y la palabra es castiza, y usted lo sabe, en una marcha hacia la mierdoterapia. Así, ¿no? Lamentable. Aquí, en la página 32, leo lo siguiente. Asunto complejo y sin embargo fundamental para la sociedad, para cualquier sociedad. Nadie podrá negar la decepción y la frustración, el desengaño o como quiera llamársele, a ese sentimiento que inunda nuestra mente cuando vemos que el ser humano retrocede en su evolución, cuando comprobamos que cada día involucionamos a conductas primitivas y cavernarias, cuando constatamos que ni siquiera mantenemos comportamientos subhumanos y que muchas especies animales superan en su estatus de protección a los hijos, dedicación a ellos, a los miembros de su especie, superan, digo, a la del llamado Homo sapiens. Bueno, he leído este pasaje, no para discutirlo, porque me parece que sencillamente usted pues ha puesto el dedo en la llaga, pero creo que para beneficio de la teleaudiencia, ¿cómo se explica usted que una especie que tiene un recorrido evolutivo tan corto no ha llegado ya a estos niveles de degradación tan rápido? Sí, me parece que no hemos sabido diferenciar la sexualidad reproductiva de las otras formas de práctica sexual, entre ellas y fundamentalmente la placentera. Por lo tanto, el mundo se ha inundado de personajes sin medida ni clemencia. No hemos tenido una planificación como lo tienen los animales. Usted sabe que las aves, cuando vuelan, necesitan el que lleva el liderazgo, dominar el número tanto hacia atrás como hacia los lados, y él debe saber que si sobra uno o falta uno, debe detenerse para compensar ese grupo. En todas las variedades animales ocurre que hay que planificar en función de los alimentos que hay alrededor. Muchos animales inclusive destruyen a sus propios hijos cuando saben que el alimento no les alcanza para nutrirlos, o hay algún riesgo, algún peligro. Por lo tanto, el ser humano debiera haber utilizado el recurso evolutivo para hacer de la sexualidad fundamentalmente un placer. Se dice que aproximadamente los seres humanos tienen entre 8.000 y 10.000 orgasmos de acuerdo a las necesidades y las voluntades, pero no tenemos pues 10.000 hijos. Claro. Entonces es 1 por 1000 en el mejor de los casos, 999 orgasmos
que son puro placer. Entonces, como no hemos podido hacer esta diferencia, la gente acepta que cada vez que estamos con nuestra pareja es para tener un hijo. Y las ideas, inclusive expuestas en la pintura, tipo Rubens, de una mujer con el abdomen voluminoso, o la influencia de la mamapacha, cuanto más hijos tienes, eres más poderoso y la mujer es más apreciada, ha hecho que el mundo se inunde de cantidad y no de calidad. De otro lado, los recursos de la gente que dirige los estados no ha permitido una educación que cultive a estos seres humanos en cantidad, y la calidad ha ido deteriorándose cada vez más. No hemos tenido esos recursos y todavía seguimos, ¿no?, acorralados en hacer que los seres humanos tengan actividades sexuales sin actitudes eugenésicas. La mayor parte de gente ni entiende qué es esta palabra, ¿no? Es decir, promover que cada vez los individuos sean mejores en cada generación. Eso es lo que significa la eugenesia. Entonces, no hemos tenido este cuidado, y lo que es más, la cultura no está en el poder, doctor De Negri. Los que hacen las leyes son personajes llenos de prejuicios. ¿Quiénes han hecho la Constitución del año 93? Está el señor Rey, está, en fin, no voy a mencionar nombres propios, pero personas que están caracterizadas por prejuicios, por ideas fundamentalistas. No, el hecho, por ejemplo, que en el artículo 2 de nuestra Constitución se diga que la persona, como dice el artículo 1, la persona humana tiene todos los derechos, y en el artículo 2 se diga que el concebido tiene los mismos derechos, está mezclando lo que es una persona con lo que es un concebido, sin saber, porque no les explican, que la naturaleza es la abortiva número 1, que no todos los óvulos fecundados se injertan en el útero, que hay millones de mujeres que expulsan los óvulos fecundados, y a esas mujeres las vamos a mandar a la cárcel porque la Constitución dice que el concebido tiene todos los derechos de la persona. Se confunde un óvulo fecundado que puede o no ser insertado en el útero, se confunde con un niño, se presume con un adolescente, con un pobre, con un adulto y con un anciano. Se mete en un solo saco a todas estas instancias, y eso es una democracia inculta, desinformada, ignorante, prejuiciosa. Todos los líos que están ocurriendo por la píldora del día siguiente están en función de un principio: que el concebido, es decir, el óvulo con su espermatozoide, tiene todos los derechos que todas las otras personas. El concepto de vida se está haciendo en base al fetichismo de una ley. Y no digo nada del ADN para determinar la paternidad de las personas. Es decir, la ley dice eso, por lo tanto todo acusado debe pasar ahí. Y los índices de error, no, dicen los defensores de eso, 99.9 de efectividad. Bueno, bastaría que haya un riesgo para señalar que la ciencia no puede ser la base de la ética. De la moral sí puede serlo, pero no de la ética. Entonces ahí tiene usted, yo creo, una explicación de lo que significa la situación en la que estamos, producto de la ignorancia, de la desinformación, y también, para hacer otra metáfora, de la falta de testosterona de la gente culta, que no sea de lucharla como podría hacerlo Atenea, en Atenas. Atenea, como usted sabe, tiene su gorro de guerra y sus lanzas. La razón, la verdad, la cultura debe tener el coraje también de luchar contra la ignorancia. Mientras los que luchan por la ignorancia sean mayores y sean más cínicos y más poderosos, nosotros somos cómplices por el silencio. Una nueva pausa y luego volveremos en este diálogo. Televisión Nacional, imagen de lo nuestro. Yo he dicho más de una vez que en los últimos 50 años se han producido 5 grandes escaladas mundiales. No, la primera, como le decía el doctor Cáceres en el intermedio, ha sido la de la superpoblación, ¿no? La llamada explosión demográfica. Después vino la escalada de la violencia desatada en los años 70, luego la violencia juvenil, infantil, ¿no? Luego la escalada de la droga y el narcotráfico, después la escalada de la destrucción ecológica, la deforestación, la desertificación, la capa de ozono, no, la contaminación oceánica, en fin, todo lo que usted sabe, no, la lluvia ácida. Y por último, lo que acá el año pasado comunicó la OMS, ¿no es cierto?, el aumento general de todas las enfermedades, ¿no?, tanto orgánicas cuanto psíquicas, ¿no? Es mucho, es una goleada, 5-0 es mucho. Entonces yo no veo
es una especie que no puede contrarrestar, es decir, no tiene, digamos, ahí un depósito, digamos, ¿no? Un respaldo para, por lo menos, si no, pues anular o, no, por lo menos morigerar, ¿no? Atenuar. Claro. Pero esa es la cadena. Y usted muy bien ha citado el primer eslabón en la explosión demográfica. Pero todo lo demás es consecuencia de eso. La explosión demográfica, sin duda, va a traer un enfrentamiento del uno al otro, porque todos sabemos que necesitamos un territorio, ¿no? Ay, hasta así es el instinto de territorialidad. Yo 14 metros cuadrados. Tengo que orinar mi territorio. Pero cuando alguien viene y lo invade, entonces aparece la violencia. Y la violencia está en función también de la competencia por adquirir alimentación, todos los recursos que uno tiene. La explosión demográfica, lógico, da decepciones cuando no puedo conseguir mi territorio, no puedo conseguir lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo me fugo? ¿Cómo me vado? Pues utilizo las drogas. Y hay la gente que está interesada en ayudarme para solucionar mi problema existencial. Entonces, esa explosión demográfica que no me da los recursos necesarios y que no me permite la fuga y la evasión y que nadie me educa para yo desarrollar dentro de mí los elementos, no solo preventivos, sino terapéuticos de esta tremenda carencia y angustia, entonces, ¿qué hago? Entro a robar, entro a asaltar, entro a matar. Y finalmente... Oiga, perdón, pero hay una observación, y en este caso habría que puntualizar. Esta es la única especie, la única, que atenta contra su hábitat, contra su medio ambiente. Ninguna especie, eso es demencial. No, sí, claro. Eso es completamente demencial. Entonces, ¿cómo explica usted destruir, digamos, la ecología? Eso es demencial. Eso ya no creo que tenga que ver mucho la superpoblación, porque... Pero yo recurro a algunos paradigmas, ¿no? Digamos, para no ser extensas las citas, José María Arguedas, que un 2 de diciembre terminó muriéndose y un 28 de noviembre terminó disparándose 2 balazos. Llega un momento en que la muerte es también una solución. Y entonces, vista en esa perspectiva, para hablar con términos guachafos, consciente o inconscientemente, la gente busca su propia destrucción para no sufrir. Bueno, pero con ese criterio entonces sería válida pues esta definición que se dio, me parece muy acertada de la guerra, ¿no? La guerra es el remedio para las cosas que no tienen remedio. Es igual aquí, ¿no es cierto? Sí, pues. ¿Sí? O sea, que llegar ya a ese punto terminal. Digamos la eutanasia. Las medidas para no sufrir. Pero esa sería una perspectiva y un mensaje no solo lastimero, sino demasiado negativo. No, pero perdón, como yo cité este pasaje de su libro, entonces a mí me pareció muy realista, porque creo que es inobjetable, y veo también, como nos lo ha demostrado la escuela etológica, las limitaciones muy precisas de esta especie. Por ejemplo, usted mencionaba la violencia, digamos, cuando hablaba de territorio, pero todos han demostrado, y muy bien, que hay algo anterior a eso, y es el recelo con respecto a los extraños, el rechazo del extraño, y no es aprendido, porque se ha podido comprobar en niños sordomudos y ciegos. Por el olor, saben que alguien hay, no, y recelan y se ponen en un rincón. Pues si así justifica el nacionalismo, el patriotismo, todo esto. Pero se entiende que el cerebro humano se ha desarrollado en tal dimensión que ha formado los lóbulos prefrontales, que son característica única de los seres humanos, que nos permitirían controlar esas situaciones. Pero ¿quién le educa el lóbulo prefrontal? No, pero además tenemos también los cerebros arcaicos. Por eso, ¿qué gobernante está suficientemente culto para decir mi política educativa en el periodo, como dicen ahora los gobernantes, como si ellos fueran de mi gobierno, precisa que hay que desarrollar estas estructuras que van a ser la proactividad, el autocontrol, las dimensiones futurológicas, y actuar de hoy tiene estas repercusiones. Esa educación no existe. No. Por lo tanto, estamos utilizando esas estructuras arcaicas de autodefensa, de autoaniquilamiento, etcétera, etcétera. Tiene una ventaja, sobre todo el neocórtex, ¿no? Tiene una gran ventaja, la velocidad. Sí. Imagínese usted, un cerebro emocional tiene una velocidad pues que no puede tener la razón y el análisis, que es unas facultades muy lentas, ¿no? Sí. Bien, aquí el doctor Cáceres, en la página 56, dice que la vocación parental, dice, yo estoy seguro que existe, decir, está presente, pero no en todas las personas. Y he ahí
lo delicado del asunto. ¿Podría desarrollar el punto? Sí, yo pienso que hay una serie de disposiciones de carácter moral que nos han puesto en un solo saco a todos. Tú tienes que casarte, tú tienes que tener hijos, tú tienes que ser monógamo, tú tienes que practicar el acto coital solo para tener hijos, tienes que ir a misa los domingos, tienes que comulgar y confesarte, etcétera, etcétera, en un solo molde a todos. Bueno, si queremos utilizar las diferencias, no en esa extensión a la que usted se ha referido, en la que cada quien quiere hacer lo que da la gana, tenemos que señalar que hay personas y personas, y que hay individuos con una buena vocación para tener hijos y hay otros que no la tienen, entonces hay que respetarlos. Hay gente que quiere tener, pues, una vida homosexual, la otra heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia puede ayudarnos a hacer una especie de taxonomía y cada uno de nosotros será pues un lineo que diga esta es tal planta, esta es tal planta, esta es tal planta, respetemos como es. Ahora hay un afán de respetar las culturas, ¿no? Hay que respetar la cultura para que tengan sus propios niveles de vida y por supuesto se adapten a los demás. Pero hay que respetar su lengua, su religión, sus tradiciones. Pero de los individuos, ¿qué? Entonces, hay personas que tienen vocación para ser padres. Algunos para tener familias extensas, otras para tener un solo hijo. Esto creo que es un producto de la democracia, ese respeto. Usted no quiere tener vocación parental porque no la tiene o no la han enseñado o no le da la gana de tenerla, pues no tenga hijos. No fastidie a la humanidad teniendo hijos que no puede educarlos. Y por otro lado hay gente que no tiene vocación de pareja tampoco. Yo recuerdo, y usted también sin duda, que Lorenzo Escardó y Eva Giberti en la Argentina, allá por los años 60, desarrollaron una escuela para padres. ¿Qué ha sido de eso? ¿Ha tenido un desenvolvimiento ulterior? Desgraciadamente se ha sesgado, como muchas otras cosas, en el interés crematístico. Y en nuestro medio existió también la educación familiar que la señora Santolaya creó y que después de su muerte desapareció. Hoy en el Ministerio de Educación, como desapareció la educación llamada física, o sea, la educación para el deporte, que hoy actualmente se ha vuelto a reinstalar, tremendamente primitiva, como la educación cívica, el niño en la salud, ¿se acordará usted que nos enseñaba? Desapareció la educación familiar, pero la señora Irene Silva de Santolaya, cívica, claro, ya no hay, pues, ni educación militar. Entonces, la educación física igual desapareció, y la educación familiar, que tenía como objetivo formar profesores expertos en eso, tenía poco educación sexual. Pero evidentemente la necesidad actual de una educación sexual y familiar es imperativa. Ahora resulta que ¿quiénes hacen educación sexual? Gente improvisada, negociante, comerciante, que le hace creer que la maca, cuyo nombre es al revés para mucha gente, que la maca es buena para las disfunciones de todo orden. Está proliferándose. Entonces ahora sí que es muy cierto lo que ya había dicho Toffler, ¿no? Que el hecho de ser padre es el mayor lujo del aficionado, ¿no? Así es. Y en serio debería haber padres profesionales. Pero mire, ¿qué es crear una vida? Es imitar a los dioses. Solo los dioses crean la vida. Eso no puede estar en manos de un improvisado. Por los dioses. Solo los dioses crean la vida. Eso no puede estar en manos de un improvisado. Por otro lado, que normalmente está en manos está de un improvisado y un improvisado. Y lo que es más, no hay leyes que prevengan eso. Yo le decía a mis amigos congresistas, o sea, usted, digamos, no le permitiría, digamos, si no tienen un curso, no tienen una tendría que darlo la municipalidad, una calificación. Señor, esta es la sexualidad placentera, esta es la sexualidad mística. No, porque hay que respetar al que quiere depositar su sexualidad en la castidad para un Dios. Esta es la sexualidad lucrativa. Hay gente que utiliza su sexualidad para ganar dinero. Esta es la sexualidad inclusive terapéutica. Usted sabe, hay coterapeutas que dedican su sexualidad a resolver problemas ajenos. Pero ¿quién enseña eso? Entonces, yo creo que los municipios, los alcaldes debieran decir, señores, los voy a casar, pero mire, la municipalidad da acceso a estos cursos. Pero entrega a los contrayentes a la iglesia. Y ahí no le van a hablar nunca de una sexualidad moderna, científica, desprejuiciada. Entonces, mientras no tengamos ese cuidado por las nuevas generaciones, mientras las leyes permitan que todos pueden ser gasfiteros, incluyendo los carpinteros y los zapateros, entonces los productos van a salir mal. Un nuevo corte y ya volvemos.
Estamos dialogando con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez. Aquí en la página 78 de su libro dice lo siguiente: el concepto de planificación familiar ha tenido una increíble reducción hasta casi terminar acantonado en simple y elemental método de regulación de la fecundidad. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Por muchos intereses y por una ignorancia. Primero, por los intereses de los comerciantes que estuvieron absolutamente interesados en vender anticonceptivos, en especial condones. Hoy ve usted que, por ejemplo, en estos espectáculos del 1 de diciembre, con el Día Mundial del SIDA, el condón es la vedette, es el personaje más importante. Entonces, se metieron de negociantes, mercachifleros, empresarios, todo tipo de gente con el único interés de formar ONGs, y por supuesto eso correspondió también a recomendaciones de instancias internacionales de limitar la natalidad. Entonces el interés era condonear, digamos, a la gente, y por supuesto el concepto de planificación familiar se hizo sinónimo de anticonceptivos. Una brevísima interrupción. Cuando yo presenté el libro de Lorena Menzel sobre la prostitución, ella contaba, entre otras cosas, había entrevistado a muchas prostitutas, la muestra era importante, es un libro voluminoso, no, pero ella me contaba lo siguiente, ¿no? Usted sabe que el ministerio distribuye, pues, y regala los condones, unas tiras, ¿no es cierto? Y entonces las prostitutas tienen, pues, en sus cuartos las tiras de condones. Entra el cliente y entonces proceden o tratan de que lo use, ¿no? Y la mayor parte de esas mujeres le decían a Lorena que habían renunciado a hacer eso, porque no quieren usar. Entonces está regalado, es decir, van a preservar, no, sin eso. Entonces prefieren correr el riesgo, entonces a sabiendas. Y ahí no hay, pues, disculpa que no sabía, de que la ignorancia, no. Señora, acá está el condón, póngaselo usted, no. Ah, si con condón me voy. Antes no te vayas, papito, y así sin condón, pues. Claro. Pero esa es la realidad. Pero hay otra realidad que es paralela a esta, parecida, que es la mujer con creencias, sobre todo católicas, que admite usar un anticonceptivo porque el marido le dice, porque la amiga le dice, porque la familia le dice, y ella misma se da cuenta que no puede tener tantos hijos porque ya no puede trabajar, estudiar y dedicarse a ser ama de casa, esposa y madre. Entonces acepta la píldora, el anticonceptivo, pero desde adentro esa memoria arcaica le dice: no, tú eres católica, ¿cómo estás haciendo esto? Te vas a ir al infierno. Entonces comienza a tener una serie de síntomas, dolores de cabeza, molestias, insomnio, etcétera, que atribuye a cualquier cosa menos al anticonceptivo, y termina no usándolo. Claro. Porque según ella eso es lo que le produce estos problemas. Si se trata de un dispositivo intrauterino, lo arroja o le crea hemorragias. Pero mire, en el libro estamos planteando o refiriendo una investigación de mujeres en las cuales el uso de anticonceptivos les había creado distonías neurovegetativas, etcétera, que finalmente no tenían ninguna relación con el uso del anticonceptivo, sino desde adentro le decía esa creencia arcaica: estás haciendo mal, estás atentando contra el principio de crecer y multiplicados. Pero también, y creo que también usted lo menciona, entre la gente del pueblo, por ejemplo, el marido se opone sistemáticamente a que su mujer, ¿no? Pero por una razón distinta. Sí. Claro, para que no le saque la vuelta. Así es. Y la mujer, por temor, esto que no usa. Es la misma técnica que se emplea en otras religiones, ¿no? Tú te cubres todo para que nadie sepa quién eres porque eres mía, ¿no? O la otra fórmula, pues te encierras y no sales, ¿no? Entonces, estas técnicas modernas, sutiles, tienen el mismo objetivo, la dominación o el sometimiento. En el caso de la mujer, dice: mi Dios me lo prohíbe, ¿cómo voy a estar yo creyéndole a mi marido o a la ciencia? Y se corre el riesgo, pues, como en la prostituta. Yo he desarrollado, como le mencionaba fuera de cámara, el concepto de mentirocracia sexual, ¿no? A imitación de la meritocracia, que ya es un concepto admitido en ciencias sociales desde 1958. Bien, pero esto de la mentirocracia es quizá más reciente, pero la mentirocracia es antiquísima, ¿no? Bien, yo hasta ahora estoy sorprendido, aunque no debiera, ¿no? La patraña de la masturbación como causa de 1001 males es un invento del siglo XVIII. Bien, hasta ahora la gente sigue escribiendo, ¿no? Hay cantidad de correos electrónicos diciendo que si la masturbación daña, si no daña, si el exceso, etcétera. Entonces, son esas estupideces que Bernard Shaw llamaba peligrosas, las estupideces sexuales, porque arraigan
y realmente son creídas. A fuego están marcadas, Claro. porque es muy temprano cuando se introducen. Entonces el problema también es ese. Una vez que han arraigado estas estupideces, desarraigar es mover todo un sistema y un edificio que así nomás no se va a mover. No, y se requiere una psicología de profundidades. Ahora, hay otro aspecto que a mí me parece capital, y justamente cuando yo hablo de la mentirocracia me refiero a eso. Y digo, ¿cuál es la principal mentira sexual? La más grande, ¿no? Y entonces yo he establecido que la principal mentira sexual es que el placer por el placer mismo es malo, inadmisible, que tiene que ser justificado por el amor, por el matrimonio, por los hijos, pero no solo no vale, ¿no? Ahora, eso también está profundamente metido en la gente, y entonces la gente no puede, sobre todo la mujer, no puede separar, o sea, si eso no vale por sí mismo. Sí, sí. El placer está castigado, o usted se castiga, ¿no? Se golpea, se maltrata, se enferma, o usted espera que lo castiguen otros y anda buscando quien lo castigue para que se justifique la mentira o el mito. Porque al lado de la mentirocracia, que me parece muy buen término, está la mitocracia, ¿no? Me interesa la leyenda, la pseudo-verdad, la mentira, que es el sinónimo de mito. Claro. No es la creencia antropológica de que mientras no exista una explicación científica hay que creer, pues, el trueno es la cólera de Dios y la lluvia es la orina del niño. Entonces, esto hay que creerlo mientras la ciencia le diga, no, no es así. Entonces, la mitocracia en ese sentido está contaminada con la mentirocracia y uno se sucumbe a eso. No puede protestar, tendría que ser una persona excepcional que haga como hace cuando a uno lo persigue un león. Uno corre hasta que lo agarra, no se para, lo enfrenta, y cuando el león viene a comerlo, usted le mete la mano, le agarra el rabo y lo voltea. Un último corte y ya regresamos. Bien, creo que sería conveniente ampliar, ¿no?, el concepto de planificación familiar, que como usted manifiesta, no se ha visto sometido a un reduccionismo peligroso. Sí, pues como decíamos, el uso de anticonceptivos se hizo sinónimo de planificar una familia, y planificar una familia tiene un espectro mucho más grande, mucho más amplio, de mayores responsabilidades, desde la selección de pareja, como hemos dicho, preguntándose uno mismo, ¿tengo vocación? ¿Estoy en condiciones de...? Y esas condiciones son madurez física, y cuando digo madurez física no digo pues el pene, la vagina, etcétera, sino digo madurez cerebral inclusive, ¿no? Madurez mental. No puede ser padre de familia una persona que todavía está con 30 años de edad y 10 años de edad mental. Madurez social y en especial económica. No se puede construir una familia considerando que son los suegros o los padres los que me van a tener en su casa y me van a alimentar. Entonces, bajo estos criterios de madurez física, mental, social y de valores espiritual, se debe pensar en otros factores que implican la planificación familiar. Es decir, ¿cuántos hijos debo tener? Si no tengo hijos, ¿qué debo hacer? Hay gente que se divorcia porque no puede tener hijos, porque su objetivo es tener hijos. Y hay otros que sufren mucho cuando tienen un hijo que no corresponde a sus expectativas. No, esa es una lotería. Bueno, claro, si usted va a un matrimonio y va a tener hijos, o no se va con el matrimonio, en una relación de pareja, tiene que saber que si planifica usted su familia, no puede entrar pues a una relación coital en periodos fecundativos para la mujer borracho, con drogas, no, después de una pelea, pues, se pelean y después se relacionan en un coito y ahí sale un hijo, pero usted sabe el producto que puede resultar. No, por ejemplo con el alcohol, como yo digo siempre, ¿no? La mayor parte de gente después de una borrachera se acuesta y tiene una relación coital, y de esa relación sale un hijo con un espermatozoide borracho, un óvulo borracho. Imagínese, ¿cómo puede usted tener la expectativa de un hijo en buenas condiciones? Luego, evidentemente, el embarazo, el parto. ¿Usted ha visto cómo se hacen los partos en el Perú? Es escandaloso. Es el sistema de tortura más indignante que puede haber, ¿no? El niño nace y lo golpean, lo maltratan, le aplican cosas, ojos en la boca, le extraen la mucosidad de la boca con un tubo metálico frío, le golpean para que llore, y después le exigen que sea pacífico, etcétera. Planifique usted dónde va a tener a sus hijos, dónde va a vivir. Si usted es militar, dígale a su pareja que cuando se casen, ella tiene que seguirlo a usted a donde lo cambien, porque si usted no va a la selva, a la sierra, no va a poder ascender.
No, planificar una familia, me acuerdo mucho de una chica que se casa porque ella era una psicóloga y su novio era un ingeniero mecánico. Después de casados ella no soportaba el olor a aceite, a gasolina, a petróleo. Entonces todas esas cosas. Y por supuesto, esta cosa del amor que se aprende todos los días. Uno cree que porque ya se emparejó, tiene asegurado, como si fuera un seguro de vida, la existencia del amor, pero eso hay que cultivarlo todos los días, y es un trabajo de un artista. Yo he dicho que el amor es una función de la personalidad, entonces si no hay un desarrollo de la personalidad, entonces el amor permanecerá permanentemente en una insignificancia, ¿no? Por eso usted habló del síndrome Colón. Claro. Pero es la rutina, va acabando, destrozando. Claro, es que el estímulo erótico se gasta rápida y fácilmente. Entonces hay otros estímulos más duraderos, pero este de acá vive de la variación, ¿no es cierto? Entonces yo he dicho, y también usted lo ha manifestado, si uno se casa para estimularse eróticamente va a tener un periodo muy breve, ¿no? Porque el matrimonio no es para eso, ¿no? Entonces también, y como el otro día citaba a Noel Clarazo, cuando decía, nunca ha sido matrimonio una institución para ser feliz. La gente que quiera ser feliz, mejor que no se case, porque es un contrato, es una institución de derecho civil, es una cosa completamente distinta. Que lo ha impuesto la sociedad y que lo ha hecho tan obligatoria que todo el mundo ha sucumbido a eso. Entonces hay una falta de educación bajo esas perspectivas. Y eso es planificar una familia. Si usted quiere usar anticonceptivos, de las 30 y tantas páginas que tiene el libro, no hay más de 5 dedicadas a anticonceptivos. Todo el resto está relacionado con la vocación, con el aspecto social, económico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la preparación. Una última cuestión. Creo que hay un capítulo muy interesante sobre la etología. El gran público desconoce esta disciplina, ¿no? A pesar de que ya el diccionario de la academia lo ha incorporado en esta segunda sección, porque tiene la sección relacionada con el carácter, pero en esta segunda sección del estudio científico, la conducta de los animales y el estudio comparativo con la conducta humana, ¿no? Brevemente, ¿en qué cree usted que ha aportado significativamente a la planificación familiar? Mire, cuando dos caracoles, macho y hembra, tienen alimentos a su alrededor, tienen hijos. Si no tienen alimentos, se aparean entre ellos. Podríamos hasta hablar que ahí está la raíz también de la homosexualidad, pero por necesidad. Las esporas que están en las momias, inclusive egipcias, si no tienen alimentos no se reproducen. Póngale usted un alimento, inmediatamente se reproducen. Todo esto es un indicador de que hay un sistema de planificación familiar. Pues tomemos otro ejemplo. Cuando uno planifica una familia debe decirse en qué vas a colaborar tú. Hay padres que no saben ni preparar un biberón ni cambiar pañales, que es toda una tarea casi responsabilidad del padre también. Pues bien, podrían decir estos machistas, no, para eso está la mujer. Los hipocampos, los caballos de mar, son una de las tantas especies, pocas, pero son en las que el macho recepciona los óvulos de la hembra en un depósito que él tiene en el vientre. Él es el que gesta a los hijos, y él es el que los pare y es el que los educa. Podríamos inspirarnos de estos animales, pero claro, también hay los otros, pero en las leonas, por ejemplo. Entonces tendría que haber un intercambio de roles, ¿no? Pero claro, el ser humano, entiendo, ha heredado todas estas conductas y está en capacidad de poder perfeccionarlas, por lo menos imitarlas, pero no deteriorarlas. Entonces, el concepto de planificación familiar hay que retomarlo en función de una precisa definición de familia, porque también ahí hay un comentario acerca de la ausencia de una clara definición de familia. No se sabe qué es familia ni siquiera en la Constitución ni en las leyes que hay en el Perú. Entonces hay que diseñar un concepto de familia adaptado al Perú y, por supuesto, saber que la planificación es hacer planes, no es ejecutar. Eso es ejecución. Si usted hace planes para esta familia, sepa con la pareja con la que va a ser la familia qué es lo que busca. Hay parejas que se unen cuyas familias se detestan, ¿no? Como Romeo y Julieta. Entonces terminan con la muerte, pues. Claro. Entonces, el conocimiento previo, el entrenamiento. Ahora, los muchachos se juntan y al día siguiente de repente nos casamos. O, ¿sabes qué? Ya estoy embarazada. O van a los padres y, ¿sabes, papá? Que me casé hace un mes. Bueno,
no hay el ritual. Los animales tienen el cortejo, los animales tienen un riquísimo procedimiento de entrega al mejor. Cuando las perritas están en celo, se hacen perseguir por varios perros, no se dejan montar por cualquiera, seleccionan al que está el mejor, los llevan a veces kilómetros, poniéndolos en riesgo, y cuando han escogido al mejor, se dejan montar por el mejor. Por eso es que yo digo que cuando una mujer se acuesta con cualquier hombre y tiene hijos con cualquier hombre, no le digan que es una perra, porque ofenden a la perra. Fue el doctor Artidoro Cáceres, a quien agradecemos muy sinceramente por su valiosa colaboración en este programa, y con ustedes será hasta el programa siguiente.